la clase para que ustedes después la tengan disponible en el sitio donde se le va a indicar durante la semana, para que la puedan revisar, si alguien la ocupara, ¿no? Vamos a abrir la presentación de hoy y de acuerdo a lo que tenemos programado para esta semana, el trabajo de esta semana es introducir básicamente ya los primeros conceptos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la agenda, esta es la lección 2, ¿no? De esta semana y ustedes deberían estar viendo la pantalla de PowerPoint, ¿no? Cualquier cosa, si no fuera así, me avisa, ¿no? Por favor, gracias. Entonces, el concepto inicial va a ser el concepto de errores. Luego vamos a ver que existen diferentes tipologías de errores, ¿no? Los errores que se deben al algoritmo, ¿no? Finalmente, el hecho que la fórmula de cálculo de ingeniería no son, digamos, completas, no son precisas, ¿no? Entonces hay una fuente de error. El otro error importante que ustedes pueden, digamos, también considerar es el error que se debe al sistema numérico de punto flotante, ¿no? Entonces, ustedes saben que los números tienen una representación específica, ¿no? En el computador. Por ejemplo, alguien de ustedes que va a llevar reprocesadores, por ejemplo, los de electrónica seguramente, ya vieron o van a ver que los números se presentan con una base. Nosotros razonamos en base 10, pero no es la base, digamos, que normalmente se usa para representar los números. Entonces, por ejemplo, en una base 16 o una base 2, los números tienen una representación. Eso hace que si el eje real, ¿no? Si el eje real es completo, ¿no? Nosotros sabemos que va de más infinito a menos infinito y contiene el cero y cualquier número, ¿no? Dado un número, existe un entorno donde hay otro número y siempre va a ser así, hay infinitos números. En un computador vamos a ver que esto no es así, ¿no? El sistema numérico de un computador es lo que representamos aquí. Normalmente se llama F, por ejemplo, en punto flotante. Seguramente tiene el cero y luego tiene espacios vacíos, ¿no? Hasta que puede llegar a un número menor, negativo, ¿no? El más grande que podamos tener, y hasta que podamos llegar a un número mayor, positivo, el más grande que podemos tener. Y luego sabemos que cerca del cero no hay números. ¿Okay? Esto está vacío. Es un conjunto vacío. Significa que habrá un número que es el número más pequeño, que normalmente se llama omega pequeño, a la derecha del cero. Y también vamos a ver que existirá un número pequeño, menos omega pequeño, este es más, a la izquierda del cero. Significa que los números tienen vacíos, ¿no? El conjunto de números no es completo. Entonces, una fórmula de cálculo, digamos, una f de tipo, supongamos, muy simple, ¿no? Algebraica, que aproxima una función, ¿no? Cualquiera, una f verdadera, ¿no? Entonces, en el computador nosotros trabajamos con la f algebraica, porque la función verdadera, en caso simbólico, la trabajamos de vez en cuando, no siempre, ¿no? Entonces, lo que ocupamos son aproximaciones. Entonces, una f algorítmica, digamos, de tipo algebraica, que aproximara una f verdadera, introduce, ¿no? Si esta es una aproximación, introduce errores. Entonces, aquí hay un error. Y aquí hay otro error, ¿no? Porque los números no son completos. Entonces, la suma de este error con este otro error es lo que proporciona la fuente de errores de tipo numéricos, ¿no? La suma de dos errores. Además, sabemos que hay errores de datos, hay errores de programación, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive los mismos códigos, ustedes saben que no son precisos, pueden tener fuente de errores. De hecho, todo se valida, todo tiene que verificarse, ¿no? El primer algoritmo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, vamos a trabajar como siempre, ¿no? Los 40 minutos y luego vamos a seguir descansando, es la serie de Taylor, ¿no?
Luego, en la parte final, más que ver ejemplos, me gustaría ver cómo nos fue con Octave, pero eso lo dejamos para el final de la mañana, ¿no? Ok, entonces digamos que esto sería el trabajo que queremos ver hoy, es introducir el concepto de errores y luego digamos que tenemos una aplicación que es la serie de Taylor para que ya ustedes probablemente conocen el cálculo, que es muy utilizada en la matemática aplicada, en ingeniería, ¿no? Bueno, como ustedes conocen ya, digamos, no pienso que es la primera vez que vamos a definir el concepto de errores. Nosotros sabemos que los cálculos computacionales, no son precisos. Por lo tanto, existe una discrepancia o error, debido a que los métodos numéricos solamente pueden aproximar un valor, no lo pueden llegar a calcular de forma exacta. Cuando se calcula de forma exacta es para estudiar una precisión de fórmula o para eventualmente estudiar el error, ¿no? O verificar el algoritmo. Pero el ingeniero en su profesión siempre va a contar con librería científica de cálculo, sea para el diseño que para la simulación, donde el método de cálculo es impreciso, ¿no? Por lo tanto, es importante estimar el error, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuántos, no sé si son altos o si son aceptables, ¿no? Esta pregunta, digamos, es parte de la librería científica, ¿no? Lo importante es evaluarla. Ahora, hay definiciones, ¿no? Todos sabemos que, digámoslo así, la computadora, ¿no? Tiene una formulación finita, ¿no? De los números. Yo prefiero llamar los errores de la computadora o del sistema numérico de tipo, lo vamos a llamar round off. Y vamos a ver por qué. Porque efectivamente una computadora puede redondear y puede truncar. Entonces, digamos que para una computadora, el round off, que es el error, ¿no? Es la suma del error de truncamiento, digamos así, ¿no? Error de truncamiento, o la suma de los errores si aplica el redondeo, ¿ok? De redondeo, porque una computadora nosotros mismos lo hacemos a mano, podemos redondear, ¿no? Un número o podemos truncarlo. ¿Okay? Entonces digamos que la computadora tiene errores de tipo round off. Luego el procesador dirá si trunca o si redondea. Si trunca es una operación rápida. Si redondea, ustedes saben que para redondear hay que confrontar dos números y después eventualmente subirle la unidad al número que lo antecede, ¿no? Eso se hace con un if, ¿no? En un sistema hay que confrontar dos números, por lo tanto atrasa un poco el cálculo, ¿no? Digamos que redondea un poquito más lento. Si en cambio la computadora truncara, ya lo tiene de inmediato, ¿no? Ya tiene un algoritmo que le dice trunque, no sé, la octava cifra, ¿ok? En cambio, cuando se habla de puro truncamiento, ¿no? Puro truncamiento, eso significa básicamente a la fórmula matemática. ¿Okay? Entonces, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de estudiar errores que se deben a la computadora y errores que se deben a la fórmula matemática. Lo de la computadora lo llamaremos round off y la calculadora, la computadora puede truncar o puede redondear, como vamos a ver después, mientras que los errores de truncamiento son lo de la formulación matemática, o sea, de la fórmula, ¿no? Que no es precisa. Entonces, de ahora en adelante, nosotros tenemos que identificar básicamente métodos numéricos, si no vamos a, obviamente, analizar procesadores, los errores de tipo de la fórmula matemática. Esto es lo que nos interesa en el curso, ¿no? Digamos, es un curso de métodos numéricos. Cifras significativas. Bueno, todos sabemos, ¿no? Dependiendo de la precisión de cálculo, nosotros, esto es pi, ¿no? Número pi, número de Nepero. Ahora, este número tiene infinitas cifras, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si alguien dijera, bueno, ¿cuánto vale raíz de pi? Bueno, peor, ¿no? O ¿cuánto vale pi dividido 3? ¿Okay? Todos estos números no tienen una precisión finita de representación. Por ejemplo, nadie podría decir cuánto vale raíz de 3, ¿no? Es decir, podemos decirlo, pero tenemos que en algún momento tomar una decisión hasta dónde parar la representación.
Entonces, por ejemplo, si tomamos el número pi y tenemos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras después de la coma, por lo tanto, después vamos a ver que son 9 significativas, eso sería el número pi. ¿Ok? Pero si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Entonces ahora, para nosotros, el número pi puede tener dos valores, ¿no? Vean que esto también tiene 8 posiciones, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La diferencia entre ellos, como ustedes ya habrán visto, es que este número es 7 y este es 6. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el número 6 es seguido por el número 5. Por lo tanto, si un procesador numérico de una computadora aplicara redondeo, como el 5 redondea para arriba, entonces el 7 tiene que añadirle una unidad. O sea, perdón, al 6, disculpen, tiene que añadir una unidad. Significa que esto se transforma en 7. Si en cambio aplicara truncamiento, entonces el procesador no tiene que hacer ninguna operación, tiene que truncar todo lo que sigue. O sea, a partir del 5, él borra. ¿Okay? Entonces, finalmente, queda 6, porque él borró todo, ¿no? Aquí tuvo que ser un if, ¿no? Tuvo que confrontar, ¿no? Un número con lo que sigue y luego tomar una decisión. Entonces, si es mayor y igual a 5, incrementese de 1. Si es menor a 5, déjese igual, ¿no? Eso es el criterio lógico de la programación para aplicar redondeo. Entonces, ¿qué son las cifras significativas? Bueno, las cifras significativas son aquellas que se pueden utilizar en forma confiable. Por ejemplo, nadie podría decir que un valor es preciso al centímetro si está utilizando un sistema que básicamente tiene el error en 10 a la menos 2 metros, o sea, en el centímetro, ¿no? Si uno usa un puntero láser que finalmente tiene una precisión milimétrica, tiene un error sobre los milímetros. ¿Okay? Entonces, esos son conceptos que nosotros ya conocemos, ¿no? Ok, vamos adelante. Concepto de errores, esto es de una figura de Chapra, pienso que es interesante para poder definir y no equivocarse, porque a veces se toman como sinónimos, pero no es así, entre lo que es básicamente la exactitud y lo que es la precisión, ¿no? Entonces aquí, digamos, podría ser el tiro con una flecha, ¿no? Entonces, ustedes ven que hacia acá aumentamos la exactitud, somos muy exactos, y hacia acá aumentamos la precisión, somos muy precisos, ¿no? Entonces, sin ver las definiciones, si uno mirara esta gráfica, ¿no? Y quisiera comentarla, bueno, entonces tiene, digamos, cuatro elementos, 4 individuos, 4 personas que están disparando, ¿no? Digamos así, con unas flechas, y nos damos cuenta que, por ejemplo, este caso, este experimento es muy bueno. ¿Por qué? Porque vemos que es muy exacto, ¿no? Porque va hacia la derecha, y es muy preciso. ¿Okay? Ustedes ven que el blanco está prácticamente cubierto. Ahora vamos al caso peor, ¿no? El caso peor es cuando no es ni exacto ni preciso. Ahora, vamos a ver por qué no es exacto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para decir que es exacto? Vean que esta distribución básicamente daría un valor medio casi del blanco, ¿no? Por lo tanto, es muy exacto. ¿Okay? Entonces, cuando es exacto, significa que los datos se distribuyen relativamente bien alrededor del valor correcto. ¿Okay? Entonces, este tiro, ¿no? Este caso B, es un caso exacto. Sin embargo, no es preciso, porque quien tira, ustedes ven que tiene mucha dispersión, ¿no? La dispersión estándar es muy alta. Entonces, ocuparíamos que pudiera acercarse al blanco con este caso, ¿no? Entonces, el caso D, además de ser exacto, es preciso. Ahora, vamos a ver un caso intermedio, donde es muy preciso, pero hay un sesgo, ¿no? Si ustedes miran esta
Con el blanco hay una distancia, ¿no? Si usted toma el valor medio de acá, que supongamos que sea tiro medio, y el valor verdadero es tiro en el centro, ¿no? Verdadero. Bueno, el valor medio tiene una distancia importante con el centro, por lo tanto, no es preciso, perdón, no es exacto, ¿no? Es muy preciso porque su desviación es pequeña. Sin embargo, hay un sesgo, ¿no? Esto ocuparíamos que se desarrollara hacia el centro. Por lo tanto, digámoslo así, de ahora en adelante son definiciones, ¿no? Digamos que no confundamos lo que puede ser un método que es exacto o un método que es preciso, ¿ok? Entonces, ¿cómo las definiciones se traen acá? Yo pienso que quise partir por el gráfico para entender que podemos tener dos situaciones, ¿no? Una donde los datos se dispersan mucho, pero pueden ser exactos, ¿no? Y otro donde los datos son muy pegados, pero no son precisos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es exactitud? Bueno, es qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor del verdadero. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, la exactitud, si usted tomara el promedio de estos tiros, es relativamente buena. ¿Ok? La precisión, en cambio, se refiere a qué tan cercanos se encuentran uno de otros diversos valores calculados o medidos, o sea, qué tan juntos están entre ellos, ¿no? Esto es muy preciso, ¿no? Sin embargo, no nos sirve, ¿no? Nosotros ocupamos, digamos, el caso, de acuerdo al ejemplo de Chapra, eso es el caso que queremos, ¿ok? Bueno, y después la inexactitud se refiere como sesgo, ¿no? El hecho que uno, por ejemplo, tenga un defecto, ¿no? Obviamente esto puede suceder, ¿no? Que uno, cuando dispare, vea desplazado el blanco de lo que él considera que es blanco, ¿ok? Bueno, la imprecisión es la incertidumbre. De hecho, si ustedes ven la, digamos, imprecisión, podría medirse con la desviación estándar, ¿no? Lo que es la incertidumbre, digámoslo así, de un método numérico. Bueno, ahora alguna otra definición que ya ustedes conocen también, ¿no? ¿Qué es error? Bueno, es la distancia, ¿no? La diferencia con un valor que se podría considerar el verdadero, el real. Entonces, por ejemplo, no sé, en termodinámica, supongamos que el proceso, no sé, de producción de un alimento tiene que estar en 25 grados, ¿no? Por una razón de, supongamos, de seteo ambiental de un equipo, y resulta que los procesos se están dando con una desviación de esos 25 grados, que es la temperatura, considerémosla ambiente, tal vez en Costa Rica un poco más alta, y depende, ¿no? Dependerá de la zona. ¿Okay? Bueno, ese es un valor que conocemos, pero entonces ahí sí podemos definir el error. Pero muchas veces en ingeniería no es así. Nadie conoce el valor verdadero. Entonces, digamos que esta definición asume que uno conociera el valor verdadero. ¿Ok? Entonces, los errores numéricos, nosotros sabemos que acompañan nuestros cálculos y sabemos que puede existir un error de truncamiento, que lo vamos a ver básicamente a la fórmula, ¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros vamos por procedimiento, vamos a decir, bueno, la fórmula trunca, por lo tanto tiene un error. ¿Okay? Entonces, esto es por la fórmula de cálculo, ¿no? Como vimos antes, también podemos tener errores de tipo, llamémoslo round off, porque sabemos que no es solamente redondeo, ¿no? Un computador puede, digamos así, también redondear, ¿no? Y no hay que, o truncar, y no hay que confundir el truncamiento del número con el truncamiento del algoritmo. En inglés se entiende más, en español nosotros traducimos redondeo igual como round off, ¿no? Pero finalmente el round off tiene también truncamiento, ¿ok? Bueno, entonces digamos así, si conocemos el valor verdadero, entonces nosotros sabemos que la diferencia entre el valor verdadero con el valor aproximado, ¿no? El verde el valor verdadero, el rojo el valor aproximado, esta diferencia es el error verdadero, ¿ok? Entonces,
este error, vean que el Chapra, si ustedes revisan el Chapra, ¿no? Como dijimos, la edición 5 del Chapra, o cualquier otra, él pone una letra T, porque del inglés, ¿no? Esto es verdadero. Entonces, nosotros, de ahora en adelante, en la fórmula de Chapra, todo lo que tiene sub T son valores verdaderos, ¿no? True. Ahora, decir que un cálculo se equivocó de 2, pero de 2, ¿de qué? Depende de que si el cálculo se equivocó de 2 sobre un valor de 1.000.000 y algo, tal vez no sea tanto, ¿no? Pero si el cálculo se equivoca de 2 sobre un valor que es de unidades, ¿no? O de 10, de decenas, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos que vamos a calcular masas y nos equivocamos de gramos y en algún momento podemos aceptarlos, ¿no? Sobre sustancias que pesan o especies que pesan kilos. Y en algún momento podríamos decir que no, que ese valor de gramos sobre cantidades mínimas es un error importante. Por lo tanto, tiene que hacerse un cálculo de tipo relativo, como nosotros sabemos, ¿no? Tenemos que relacionar el error con el valor que nosotros consideramos que debería dar, ¿ok? El verdadero. Entonces, nosotros tenemos un error relativo, fraccional, porque ustedes ven que una fracción, esto es del Chapra, no es la traducción que los mexicanos han hecho del libro inglés, por lo tanto, ellos lo traducen como un error relativo fraccional verdadero, pero digamos, para nosotros significa el error verdadero comparándolo con el valor verdadero. ¿Okay? Entonces de ahí podemos decir, no sé, es tanto, ¿okay? Dependiendo del valor verdadero, o es mucho más. Esto se llama epsilon t. Siempre, entonces tenemos el valor verdadero, digámoslo así, absoluto, ¿no? Lo que nosotros consideramos no relativo, ¿no? Entonces la diferencia que la vamos a llamar E sub t. Y luego podemos tener otro valor que es relativo al valor verdadero, es decir, cuánto es el error respecto al valor verdadero, ¿no? Esto lo vamos a llamar epsilon sub t, más pequeño, ¿no? Epsilon pequeño. Aquí está la fórmula, ¿no? No nos podemos equivocar. La distancia y la distancia relativa al valor verdadero, ¿no? Si ustedes ven, es suficiente sustituir el valor verdadero del error con respecto al valor verdadero de la magnitud, ¿no? Esta fórmula es importante, ¿no? Son conceptos que ya conocemos. Y luego, como vimos en algún cálculo, no sé, ahí depende si alguien lleva metrología o si alguien hizo laboratorio de física, de química, etcétera, etcétera, o de alguna, no sé, lo de construcción, cuando van a hacer, no sé, mediciones topográficas, etcétera, etcétera, uno podría decir, mi instrumento, ¿no? Se equivocó del 2%. Mi instrumento se equivocó del 0,02%. Es diferente, ¿no? Entonces, digamos que podríamos ponerlo en porcentajes. ¿Okay? Entonces, digamos que las definiciones me parece que son entendibles, ¿no? No tenemos que recordar la memoria. Lo importante es que la entendamos. Primero tenemos una distancia respecto al valor, el valor aproximado con respecto al valor verdadero. Luego tenemos una distancia relativa al valor verdadero que estamos midiendo, ¿no? ¿Qué tanto se alejó respecto del valor? Y luego tenemos en porcentaje la expresión. ¿Okay? Entonces ahí están las definiciones, se la pueden revisar en el mismo libro. Pero repito, son conceptos que pienso que ya conocemos. Bueno, el valor verdadero no se conoce, ¿no? O sea, ningún ingeniero va a hacer un cálculo si ya conoce la solución, ¿no? ¿Para qué lo va a hacer? Entonces, eso es importante, ¿no? El valor verdadero no se conoce. Nosotros lo vamos a estimar. Y después vamos a hacer el cálculo y vamos a tener un resultado, vamos a hacer un informe de cálculos, vamos a poner nuestra estimación del error para que quien use el informe sepa que ese cálculo tiene un error. Y repito, no es lo mismo equivocarse de 1 sobre 10 que equivocarse de 1 sobre 1.000.000, ¿no? Es completamente diferente. Entonces hay que estimar el error relativo. ¿Cuándo se conoce el valor verdadero? Bueno, el valor verdadero, digamos que lo conocen los matemáticos, ¿no? Cuando testan los algoritmos o eventualmente los científicos que desarrollan fórmulas de cálculo numéricas para comprobar
los algoritmos, ¿no? Entonces, obviamente, lo prueban con valores conocidos, ¿no? Entonces, usted tiene un algoritmo de cálculo de, por ejemplo, de temperaturas con respecto a un proceso térmico, ¿no? Que se puede desarrollar, no sé, en una industria de manufactura. Entonces, ahí, ese software que se le vende al ingeniero de planta, o al ingeniero de diseño, o al ingeniero de supervisión, que tiene que hacer una estimación de un proceso, obviamente, el algoritmo que tiene programado ese instrumento, no sé, supongamos que tiene que tomar datos, calcular series, ¿no? Y calcular finalmente información estadística, y entonces tiene que tener un algoritmo numérico para que el procesador pueda brindar esa información. Bueno, eso tiene un error. Obviamente, ¿quién desarrolló el algoritmo? ¿Quién desarrolló la programación? ¿Quién finalmente hizo toda la parte electrónica? Lo probó, ¿no? Cuando sale de la fábrica con respecto a cálculos conocidos, ¿no? Para ver qué tanto es el desempeño. Entonces ahí se valida el instrumento y el algoritmo. Acuérdense que los métodos numéricos se usan también, acompañan mucha de la instrumentación digital que hoy en día se requiere para hacer simulación y cálculo de procesos. Por lo tanto, no es solamente la fórmula que nosotros tenemos que utilizar para hacer un cálculo simple, sino que más bien hoy en día son aplicaciones importantes con cálculos pesados, ¿no? Para que ciertos infraestructura industrial pueda eventualmente tener estimaciones de procesos, ¿no? Y el error aproximado, entonces, es, como ustedes ven acá, algo parecido al verdadero, pero le vamos a poner la letra A para decir que es aproximado. Entonces lo vamos a llamar error aproximado. Siempre lo vamos a llamar mayúsculo, porque es una distancia entre un valor de cálculo, ¿no? Este es el valor aproximado, ¿no? Voy a devolverme. Usted ve en la diapositiva anterior, el error aproximado siempre está a la derecha, ¿no? Entonces, el valor verdadero menos el aproximado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo no tenemos el valor verdadero? Tenemos que inventarnos un valor verdadero. Vamos a ver qué se usa para valor verdadero. Bueno, se usa un valor de referencia, ¿no? Lo voy a marcar en color morado. Entonces, el valor de referencia es el valor que, digamos, así, sustituye, ¿no? Sustituye al valor verdadero. ¿Ok? Entonces, digamos que nosotros, como no tenemos el valor verdadero, usamos un valor de referencia. No sé, la temperatura ambiente, por ejemplo, o algo parecido a la temperatura ambiente. Bueno, entonces, ¿de cuánto nos alejamos? Bueno, ese es el error aproximado. ¿Okay? Respecto a la referencia. ¿Okay? Si fuera verdadero, sería respecto, como ustedes ven, al valor verdadero. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es seguir exactamente las mismas definiciones, ¿no? Podemos calcular la correspondiente magnitud relativa, claro que sí, ¿no? Repito, el instrumento tiene que ser relativo. Ok, tenemos 10 minutos para terminar, muy bien, después tenemos una pausa. Entonces, igual, otra vez relativo, entonces veremos, repito, el valor aproximado, digámoslo así, así como calculándolo con un valor de referencia, lo que da, y lo vamos a llamar mayúsculo. Respecto al valor, ahora sí aquí usamos el aproximado. ¿Okay? Entonces vean la fórmula, no se usa de referencia, se usa el aproximado. Esa es la única, digamos, atención, porque en la fórmula anterior, en teoría, cuando se calcula el relativo, se dice que tiene que compararse con el valor verdadero. Aquí no se compara con el valor de referencia, así está la fórmula, pero bueno, podría haber sido. Al final es una definición, ¿no? Si se define como valor aproximado al denominador, bueno, calculamos entonces con respecto al valor aproximado al denominador. Y luego lo multiplicamos por 100, porque queremos en porcentaje, ¿no? Esto tal vez aquí es mejor colocarle el símbolo de porcentaje, ¿no? Para saber qué es en porcentaje, no sé si se hizo antes. Sí, aquí se hizo, ¿no? Entonces, digamos, para recordar que está en porcentaje. Bueno, entonces, aquí están las definiciones. Repito, no hay que recordar la memoria. Yo pienso que lo más importante es entender el concepto. Luego las fórmulas, ahí las tendremos para aplicarlas, ¿no? Como siempre, es mejor entender que está recordando. Luego se utilizará
lo que es necesario. Entender el procedimiento, entender la definición y la diferencia. Repito, siempre a propósito de entender, cuando hay algún concepto que no queda claro, que tal vez se me olvida, etcétera, alguna imprecisión, y por favor me avisan y podemos resolver la duda, ¿no? O hacer la consulta. Bueno, yo pienso que dependiendo del interés de ustedes y de las aplicaciones que habrán tenido o que van a tener, casi siempre, digamos así, un proceso de cálculo ingenieril es iterativo. Iterativo porque nos acercamos al cálculo mediante diferentes steps, ¿no? Diferentes pasos, o porque el cálculo en sí, per se, ¿no? El algoritmo es iterativo. ¿Qué significa iterar? Iterar significa usar algo anterior para calcular algo nuevo y luego seguir, usar este nuevo, que ahora sería el anterior, para calcular el nuevo, ¿no? Digamos así, entre comillas. Esto se puede ver así, ¿no? Digamos, ahora lo vamos a revisar. Nosotros supongamos que en una planta eh, tenemos un procesador instrumental que lo que está haciendo es calculando, por ejemplo, estimando una magnitud, ¿no? Esta magnitud finalmente será el resultado final. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros queremos. Esto puede ser el corazón, el core de un instrumento, ¿no? Ahora, el instrumento toma un dato que lo podemos llamar valor inicial. Este dato puede ser que lo tome por default el instrumento o eventualmente lo entregamos nosotros. Luego, este instrumento, supongan que fuera un sensor, ¿no? Digamos, un sensor que tiene que sensar algo. Entonces, él parte con un valor y luego, no sé, tendrá un proceso físico, ¿no? No sé, un piezoeléctrico, algo que le permita a este sensor transformar una información mecánica, una presión en una señal eléctrica, ¿ok? Supongamos algo, ¿no? Un sensor. Bueno, no sé qué es sensor. Supongamos que trabaja en forma iterativa. Él tiene que dar el resultado, tiene que sensar algo y, por ejemplo, dar una presión, ¿no? Ok, entonces el resultado final, supongan ustedes que es una presión, ¿ok? Entonces una presión de proceso que controla, por ejemplo, la seguridad de una planta, ¿ok? O de un proceso térmico, ¿no? Para evitar que haya eventualmente problemáticas, ¿no? Bueno, entonces el instrumento introduce un valor inicial y luego, de acuerdo a un cálculo, ¿no? Que es el core, ¿no? Del instrumento, que es el algoritmo numérico, él aproxima la solución, ¿ok? Entonces usa este valor y ustedes ven que el primer dato que sale, a propósito, está hecho a propósito, es X1, porque él partió con X0 y calculó un X1. ¿Okay? Entonces ahí tiene este cálculo. Ahora, él tiene que tomar quien programó el instrumento, quien programó la electrónica y la informática de ese instrumento, tuvo que poner un control, digamos así, un punto, un nodo, donde tiene que haber un flujo de información que tiene que ser comparado a algo. ¿Okay? O sea, el sensor mide algo y luego finalmente para decir que es el dato real tiene que, por ejemplo, determinar si el valor es relativamente aceptable, correcto o no, de acuerdo a algún criterio. O sea, aquí hay un criterio, ¿no? Este criterio hace que nosotros podamos salir del cálculo, ¿okay? Entonces salimos del cálculo, listo, ¿no? Ahí tenemos finalización, o eventualmente tenemos que devolvernos al cálculo porque este cálculo que no es correcto. Entonces, cuando nos devolvemos, el valor que ingresa de nuevo al cálculo es X1. Y ahora ya entendemos el esquema de cómo trabaja este sensor, controlado por un procesador, por un algoritmo numérico. Él tiene que calcular un nuevo valor, luego tiene que llegar a un punto de control y finalmente determinar si estamos listos o otra vez tenemos que devolver. Entonces, este proceso, como ustedes ven, es un proceso cíclico, ¿okay? Donde hay una información de inicio, ¿no? In, que nosotros entregamos al algoritmo y después se espera, hay un out, ¿no? Una solución de salida. Y este proceso es un proceso, digamos, programado que responde al criterio de cálculo iterativo. ¿Ok? Ahora, entonces, hoy en día los computadores son tan poderosos, ¿no? Son con tantos procesadores, ¿no? Si usted piensa
¿qué es lo que puede hacer un computador hoy en día, no? Bueno, de estos días, ¿no? La llegada a Marte, ¿no? Algo que eventualmente hace muchos años atrás también no era pensable. Bueno, quién sabe cuántos controles, cuántos cálculos, ¿no? Cuántas estimaciones se hacen en tiempo real para tener que corregir, para tener que tomar decisiones, ¿no? En un proceso que dura meses y meses, ¿no? Bueno, entonces los cálculos, las estaciones de cálculo en día son tan poderosas que pueden calcular millones de cálculos iterativos. Y por lo tanto, habrá millones de errores, porque cada cálculo tiene un error. Entonces, la definición de error para un proceso iterativo, que repito, es el proceso pesado de cálculo ingenieril, es muy importante, ¿no? Para las aplicaciones que hay hoy en día con la ayuda del computador, necesita de un concepto de error iterativo. Entonces, ahora tenemos que liberarnos de la definición valor de referencia, valor calculado. No, ahora son todos calculados. Entonces, ¿cómo se define el error, digamos así, relativo, aproximado para un cálculo cualquiera? Es el cálculo cualquiera menos el cálculo anterior, dividiéndolo el cálculo cualquiera actual, ¿no? Entonces, la actual, no sé, suponga que sea la X18, ¿no? De aquí sacamos la X18, queremos el error de la X18, entonces hacemos X18 menos X17 entre X18. Y esto es por cualquier Y. Ahora, Y puede ser 1, no sé, depende del cálculo. Podríamos llegarnos a infinitos cálculos, ¿no? Hoy en día, un conjunto de procesadores tan poderoso puede calcular millones, ¿no? Miles de millones de números. ¿Okay? Entonces, digamos que ahí está el cálculo. Cuando este error disminuye, ¿no? O cuando este error se puede aceptar, entonces vean ustedes que el criterio, finalmente, es el criterio del error, que seguramente el algoritmo tiene que usar, ¿no? Para poder tomar esta decisión. Y la decisión es, salgamos del cálculo, eventualmente seguimos iterando. Bueno, muchachos, tenemos justamente el tiempo cumplido, unos 10 minutos para grabar la clase, para que se grabe, y volvemos al mismo link 10, aprox 10 para la 9. A más tarde, entonces. Profe, una consulta, ¿verdad que las grabaciones al final quedan grabadas, se van a subir Sí, a las... yo tengo que subirlas. Le voy a indicar durante la semana dónde van a estar. Sí, claro. Ok, perfecto, gracias.